Bien, seguimos hablando de personas que un día decidieron emprender sus propios proyectos. Según el diccionario de la Real Academia Española, emprendedor es aquel que acomete con resolución acciones dificultosas o azarosas. Y en el ámbito que hoy nos ocupa, el laboral, el de la economía, lo de la dificultad es especialmente relevante. Y es que ser emprendedor no es en absoluto un camino de rosas. Y hoy queremos plantearnos si acaso nos hemos extralimitado animando a todo el mundo a emprender. No lo sé. Bien, pues para hablar de ello hemos invitado a Raúl Tristán, que se define a sí mismo como humanista de espíritu renacentista, experto en liderazgo y gestión de personas, comunicador y autor del libro Emprendedores, el virus de la ingenuidad, un libro que subtitula Manual para no caer seducido por la cantinela de Hazte Emprendedor, o sí. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Juanjo. Saludamos también a Ángel García, es director de Startup Bootcamp, Internet of Things and Data, una aceleradora de empresas. Bienvenido. Bienvenido, gracias. Buenas tardes. Pues nada, si os parece, antes de entrar en materia, quiero que vean un reportaje. Atentos. Muy bien. Quedarse sin empleo, capitalizar el paro y crearse uno mismo un puesto de trabajo. La necesidad obliga y muchos españoles han decidido lanzarse a la aventura de emprender un negocio. Otros lo han hecho por vocación, porque tenían ideas brillantes o porque no se veían como asalariados. Si hay una palabra que ha hecho fortuna estos últimos años en el ámbito laboral y en el ámbito de la economía, esa es la palabra emprendeduría. Y acompañándola, hemos aprendido más o menos a pronunciar coworking, networking, startup, workflow, mentoring, coaching y un montón de términos más que buscan definir nuevas formas de trabajo. Prepárense para vivir una experiencia única llena de ideas y creatividad aplicada a los negocios. Al emprendedor se le valora que sepa explicar bien y con pasión su proyecto. Se han puesto de moda las reuniones de negocios que duran lo que un trayecto en ascensor o un viaje en avión. También son importantes sus relaciones y sus habilidades a la hora de crear equipo. El emprendedor tiene que ser el líder que se empapa de la ayuda de sus socios y colegas. Trabajar en un espacio compartido con otros emprendedores no es señal de que el negocio no vaya bien. Al contrario, es signo de voluntad de compartir conocimientos, de sinergias. Y obviamente al emprendedor también se le exige saberse mover por la red de redes. Las webs, el comercio digital, las redes sociales son herramientas igual de imprescindibles para un emprendedor arquitecto que para un médico emprendedor. Pero más allá de un nuevo vocabulario, ¿qué distingue a los nuevos emprendedores de los empresarios de siempre? ¿Los emprendedores son empresarios o trabajadores autónomos? ¿Las personas que abren un bar o un taller mecánico también son emprendedores? En cualquier caso, todo indica que se acabó aquello de un trabajo para toda la vida, que el historial laboral de los ciudadanos estará lleno de reinvenciones y cambios que exigen espíritu transformador y valentía. Bueno, como estamos hablando de conceptos relativamente nuevos, vamos a empezar con Ángel, que al ser director de una aceleradora de empresas, queremos preguntarte exactamente eso. ¿Qué es una aceleradora de empresas? Una aceleradora de startups, con lo que al final hay que explicar dos palabras. No hay que explicar aceleradora, hay que explicar startups. Nosotros centramos en las startups, que son compañías normalmente de base tecnológica, algo muy específico, y lo que hacemos es seleccionar las mejores dentro de una amplia gama de startups que al final aplican a nuestros programas, y acelerarlas. Y acelerarlas quiere decir que durante un periodo de 3 meses les damos la formación, les damos los contactos, les ayudamos a intentar incrementar las posibilidades de éxito de que esa compañía realmente llegue a ser una compañía de éxito, una compañía que sea capaz de consolidarse en el mercado. Raúl, ¿es lo mismo ser emprendedor que ser empresario? Mira, Juanjo, en ese tema lo primero que tenemos que tener en cuenta es que empresario es una palabra un concepto que estaba mal visto en España. Emprendedor parece que es algo que está más de moda, que se lleva mejor, que todos podemos ser emprendedores. Entonces, realmente, emprendedor es toda persona que emprende, pero algunos llegan a ser empresarios definitivamente porque consolidan su empresa y otros no. Emprender es iniciar algo, un proyecto. ¿Y es lo mismo que trabajador autónomo?
Los trabajadores autónomos son parte de los emprendedores y en realidad en España más del 95%, antes lo comentábamos con Ángel, Ángel con una aceleradora pues es un 5% lo que representa más o menos los proyectos de emprendeduría, el resto son 95% emprendedores de calle, de que llamo yo, ¿no? El taxista, como venía yo ahora hablando en el tren, pues la persona que tenía al lado era una chica que había emprendido una escuela de negocios. El de detrás de mí había montado en el País Vasco, y se les escuchaba, o sea, ni siquiera hablando con ellos, ¿no? Había montado pues un banco de semillas y una plantación de hachís en el País Vasco, y además legalizado, ¿no? Y pues el taxista era un multiemprendedor, emprendía negocio tras negocio. O sea, que realmente pues mucha gente está emprendiendo, ¿no? Pero claro, muchos proyectos empiezan con mucho entusiasmo, empiezan con mucha creatividad, pero en 3 años han fracasado. ¿Qué pasa realmente, Ángel? Bueno, evidentemente hay una tasa de mortalidad elevada debido a que muchos de ellos inician proyectos por primera vez y al final son procesos de los que tienen que pasar por una fase de aprendizaje. Esto es como todas las cosas en la vida, ¿no? Cuando empiezas algo no naces enseñado y tienes que realmente aprender y esto incrementa una mortalidad muy elevada. Una de las cosas que hacemos en una aceleradora es intentar darles esa formación, esos conocimientos, incluso una cierta financiación, un acceso a contactos, a agentes, a personas que ayuden a evitar que esta alta tasa de mortalidad de los 3 años, reducirla significativamente, compartiendo nuestra experiencia en crear startups, en crear empresas. ¿Y se puede tener alma de emprendedor, pero querer trabajar para una empresa asalariado, como hasta ahora? Yo creo que al final hay que diferenciar lo que es ser emprendedor por vocación, que podríamos quizás asociarlo a lo que es tener alma de emprendedor, y lo que es ser emprendedor por necesidad, que quizás hoy en día en nuestro país también tenemos mucha gente que al final tiene que ser emprendedor por necesidad, ¿no? Si me permites, Juanjo, realmente para mí, como expreso en el libro, emprendedor se nace. No es algo que podamos construir, eso es algo que se está intentando transmitir desde muchas instituciones interesadas en que todo el mundo pensemos que puede ser emprendedor. Emprendedor se tiene que tener un gen, pero no es un gen especial y raro, no, es simplemente un espíritu, una actitud sobre todo, de decir, echado para adelante en la vida, como se diría vulgarmente, ¿no? Y emprendo, pues eso, cojo una compañía de taxis o me monto un kiosco y se cierra el kiosco y ahora pues escribo un libro o ahora me dedico a otra cosa. Emprendedor es algo que se lleva dentro. Entonces, ¿puedes trabajar por una empresa? Sí, pero tarde o temprano también saldrá tu espíritu emprendedor, ¿no? Yo no estaría del todo de acuerdo. Al final, si definimos que emprendedor es cualquier trabajador autónomo, cualquier taxista, cualquiera que regenta, que abre un bar, luego no podemos decir que el taxista he nacido para ser taxista, he nacido para ser emprendedor. Probablemente hay gente que tiene ese gen más acentuado, pero no diría que todos los que al final definimos como emprendedores, cualquiera que inicia un negocio propio tiene ese gen por definición. A veces es por necesidad y a veces pues acaban prefiriendo trabajar por cuenta propia que por cuenta ajena. Pero no diría que es debido a un gen. Por eso mismo yo comento que no, emprender por necesidad no es realmente ser emprendedor. La necesidad te puede llevar a emprender, pero porque no quieras más remedio. Pero realmente tienes que ser tú el que desde dentro te empujes a ser emprendedor. Pero claro, para que los demás te consideren emprendedor, tenemos que utilizar estos vocablos: networking, coworking, time to market, coaching. Yo creo que en eso ocurren 2 cosas en España. Por un lado, primero, que bueno, por ejemplo, Ángel utiliza mucho esos términos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el estilo o el modelo de negocio que él trabaja viene de Estados Unidos, entonces allí están más avanzados que nosotros. Entonces, por eso importamos, evidentemente, Estados Unidos coloniza al resto, ¿no? Eso es lógico. Y en segundo lugar ocurre otra cosa, y es que en España tenemos un carácter apocado en el sentido de que no nos estimamos a nosotros mismos y entonces parece que todo lo que viene de fuera es mejor y cuando realmente, antes comentábamos en Petit Comité, ¿no?, que realmente uno de los primeros emprendedores fue Cristóbal Colón, que convenció a los reyes católicos de coger 3 carabelas e irse al mundo, a la aventura. Eso es ser emprendedor, ir a la aventura, al riesgo. Yo creo que hay palabras asociadas a negocios o a startups o a empresas específicas, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar entre lo que podemos decir el trabajador autónomo, el que crea una pequeña empresa, con aquellas startups más asociadas a empresas de éxito que son capaces de traer beneficios para un país, ¿no? Google, Apple en su día fueron startups, fueron compañías que 2 o 3 personas fueron capaces de crear y hoy son compañías que tienen 500.000 trabajadores, muchísima gente trabajando para ellos y que crean mucho valor. Eso es quizás más lo que hacemos en Startup Bootcamp, intentar seleccionar un número de startups, de compañías de una base tecnológica que puedan llegar a convertirse en una compañía de 3 o 4 personas a unas compañías de 100, 200 o 300 personas basadas en una base tecnológica y además aportar riqueza al país.
Eso no quiere decir que no haya otras personas que llevan un taxi, que tienen su propio negocio, que no sean emprendedores, sino que son emprendimientos diferentes, digamos. ¿Y hasta qué punto entonces el inglés, las redes sociales, Internet, las nuevas tecnologías es garantía de éxito en los negocios de emprendeduría? Bueno, claro, al final cuando hablamos de este tipo de compañías de base tecnológica, por definición son negocios globales. Son negocios que tienen que ir a un mercado global, son negocios donde tienen que manejarse con negocios en inglés, donde tienen que utilizar las redes sociales, donde tienen que utilizar todas esas herramientas de negocio global. Y esto es bastante relevante. Raúl. Sí, evidentemente para ser internacional pues hay que conocer el inglés, y las redes sociales te facilitan sobre todo tener acceso a personas a las que no tendrías acceso de otra forma. Antiguamente pues tenías que mandar una carta y a ver si te contestaba esa persona importante o relevante en tu nicho de negocio, ¿no? Hoy en día pues por las redes sociales puedes contactar con muchas personas que son relevantes en el sector que a ti te interesa, y que a lo mejor pues pueden significarte pues desde una mentorización hasta una financiación. Una buena herramienta, disculpa Ángel, una buena herramienta para captar esos contactos a los que hacías mención al principio. ¿Cómo se consigue realmente? Bueno, al final, y retomando un poco, yo creo que hoy la tecnología nos permite cosas que hace 15, 20 años no nos permitían, ¿no? Sobre todo en la gente joven. Hoy en día, sobre todo con la tasa de paro que tenemos en este país, más del 40-45% por debajo de 25 años, que es terrible, alguien hoy con un portátil, con un ordenador, puede crear una compañía. Esto hace 20 años era imposible. Y tiene aparte no solo las herramientas tecnológicas, sino las herramientas, el software, digamos, las redes sociales, todo esto para acceder a personas en cualquier parte del mundo, para posicionarse en negocios globales o por Internet, que al final, por definición, es global. Entonces, este acceso a contactos y personas a nivel global es esencial. ¿Y cómo se consigue realmente? ¿Es complicado? ¿Sencillo? Realmente es complicado. Cuando estás en una fase inicial que al final no te conoce nadie, acceder a determinadas personas es complicado. De hecho, es una de las cosas que intentamos hacer en la aceleradora, ¿no? Ponerse en contacto con las personas adecuadas, con las compañías adecuadas, porque al final las compañías grandes también tienen interés en tener acceso a la innovación, a proyectos innovadores que realmente puedan aportar valor a esas compañías, ¿no? Pero que muchas veces el pequeño empresario le cuesta tener acceso a estas compañías o a estas personas, ¿no? Y esto es lo que ponemos en valor en la aceleradora. Y el azar, me gustaría preguntaros por el azar. ¿Qué lugar ocupa en un negocio? Yo creo que, aunque has comentado antes que emprender pues viene también de lo azaroso, ¿no? Realmente el azar yo considero que no existe en la vida, entre comillas, ¿no? Yo creo que cada uno se labra su futuro, su camino, y puedes tener ciertas sincronicidades o casualidades de cosas que se cruzan contigo, ¿no? Pero es porque realmente tú vas buscándolas y las encuentras. Entonces el azar es muy relativo. Bueno, lo decía porque la Real Academia Española lo define así, ¿no? Como acometer acciones azarosas. Azaroso más bien en el sentido de arriesgado. Sí, yo diría que es eso. Al final, el trabajo y el trabajar duro y esforzarse, no solo en los emprendedores, sino en cualquier trabajo, al final es uno de los aspectos más relevantes. Sí, que está un poco denostado hoy en día, ¿no? El esfuerzo y la capacidad y... Yo creo que al final los que hemos empezado cosas y hemos sido emprendedores somos conscientes del nivel de esfuerzo que es dedicar a estas cosas. ¿Dónde se encuentra la mayor dificultad, Ángel? Bueno, depende del tipo de negocio. A veces es un acceso a la financiación, a veces es acceso al conocimiento o la experiencia necesaria para llevar a cabo determinadas cosas, es decir, intentar emprender negocios de los que no tienes un conocimiento detallado. Pero básicamente muchas veces es el acceso a la financiación, sobre todo en las fases iniciales, sobre todo en este país con la limitación de acceso a financiación, porque también crear negocios de cero sin ninguna financiación es complicado, y tener acceso a la financiación pues hoy por hoy también es complicado. ¿Y a la hora de encontrar los socios es difícil dar con el acertado? Si me permites una apreciación sobre el tema de la financiación, fíjate que en España un 70% por lo menos de la financiación empresarial es bancaria. O sea, es una locura. Es una locura porque estamos lo mismo que con la burbuja hipotecaria, de la burbuja inmobiliaria, pues estamos haciendo una burbuja del apalancamiento. Estamos apalancándonos en los bancos, con lo cual estamos dependiendo de los bancos y luego de los estados. Para las empresas grandes, tipo Corte Inglés, por ejemplo, no hay problema porque se endeudan, pero luego les rescata el Estado con los bancos. Pero tú, si montas una empresa pequeñita, no te van a rescatar, te va a pasar como con la hipoteca de la casa, te van a ejecutar la hipoteca y te vas a ir al garete. Entonces, en Estados Unidos, en cambio, representa a lo mejor un 20, un 30% como máximo la financiación bancaria. El resto tiene que ser tu propio capital, de tus socios, de los socios que comentabas ahora. Entonces, por eso hay la importancia de contar con socios. Yo digo en el libro, no emprender en solitario. Yo emprendí en solitario y mi experiencia pues fracasó, evidentemente.
hay que emprender con socios buenos socios. Yo creo que hay dos aspectos relevantes para intentar paliar o reducir el riesgo de las dos cosas que mencionaba, ¿no? Que al final es acceso a capital y la experiencia necesaria para llevar a buen puerto los proyectos. Y esto creo que quizás como sociedad también hemos de cambiar y ser capaces de apoyar más esto. A nivel de capital, pues probablemente que la gente arriesgue parte de su dinero o que la gente sea capaz de invertir en proyectos como socios, en proyectos a nivel con sus necesidades, evidentemente, pero creo que lo que tenemos que intentar poner más en valor, que sí que pasa en otros países, es la experiencia de la gente. Un aspecto puntual que en el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, hace 2 años creamos lo que llamamos un programa de mentoring, cuyo objetivo era poner a disposición de una serie de pequeños emprendedores, de pequeñas empresas, de pymes pequeñitas, la experiencia de 50, 60 personas, algunos empresarios, algunos profesionales, algunos ejecutivos, que de forma desinteresada, 2, 3 días al mes, se sentaban con este empresario, con esta persona que estaba creando una compañía y compartía su experiencia y le daba este apoyo, estas recomendaciones, estas ayudas, que muchas veces es una de las gran necesidad que tienen estas compañías en las fases iniciales, ¿no? No saben cómo hacer las cosas, es la primera vez que las hacen. Entonces, compartir ese know-how, palabra inglesa, esa experiencia que al final está en la sociedad y también ese cierto acceso a la financiación, yo creo que nos puede hacer mucho más eficientes en lo que es crear negocios y hacer que esos 3 años de estadísticas de que los negocios no acaban saliendo bien podamos reducirlos significativamente. Porque esa experiencia, ese conocimiento está en la sociedad. Y esos mayores que sean capaces de ayudar a los jóvenes que emprenden negocios aportando su tiempo, yo creo que es algo muy relevante y que tenemos que seguir promocionando y apoyando. Es que al fin y al cabo esa experiencia viene del tiempo. El tiempo da la experiencia da el aprendizaje. Y eso es lo que muchas veces en las startups o en los negocios que comienzan, la sociedad nuestra es así, es acelerada, ¿no? Entonces no pretende más que un rápido lucro, o sea, conseguir rápidamente beneficios económicos, que una empresa vaya de la nada hasta el culmen rápidamente, y eso no puede ser, o sea, se necesita tiempo. Antiguamente pues teníamos la figura del aprendiz en los trabajos, todos lo recordamos, ¿no? Y eso era importante, ¿por qué? Porque aseguraba luego una continuidad en las empresas, ¿no? Las empresas se creaban con el tatarabuelo, continuaban con el abuelo, con el nieto, con el hijo. Eso es lo que se ha perdido también, y es la experiencia. Preguntabas antes sobre los socios. Sí. Yo creo que es un aspecto que es relevante destacar, ¿no? Al final, cuando alguien crea una compañía, lo más fácil es que una compañía con tu amigo, con tu vecino, con tu conocido, craso error. Al final lo que tienes que intentar es que, si al final tienes socios, que en la medida de lo posible sean lo más complementarios posibles. Es decir, si tú tienes unas habilidades, un conocimiento, intentar que los de tu socio no sean idénticos, no sean los mismos, sino que sean complementarios. Gran parte de ese fracaso de muchas compañías inician son discusiones o desavenencias entre los socios. Muchas veces probablemente es una consecuencia del negocio, el negocio no va bien, los socios empiezan a tener problemas, pero muchas veces esa selección de socios es muy relevante. Lo natural es escoger un amigo que os conocéis de toda la vida y emprender un negocio juntos. Yo creo que es un craso error, hay que buscar los skills, las complementarias, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ángel, y así lo expongo, ¿no? Realmente los socios no hay que buscarlos para nada entre familiares, entre amigos, entre compañeros, entre la gente esa con la que te tomas la cerveza, no, para nada. Tiene que ser gente con unas competencias, con unas actitudes, unas aptitudes complementarias con las tuyas. Y, por ejemplo, en el campo, yo lo decía con mi ejemplo, ¿no? Yo no tengo una actitud comercial, yo necesitaba socios con una clara competencia comercial, ¿no? Entonces hay que ir viendo qué abanico de competencias necesitas en tus socios y buscarlos y elegirlos, seleccionarlos. Bueno, el fomento de la emprendeduría, muchas personas piensan que ha surgido o ha provocado una cortina de humo. Yo no sé qué opináis al respecto. Más que nada se trata de una burbuja, y una burbuja clara del emprendimiento. Evidentemente, al primero que le interesa es al Estado, que se va a quitar un montón de gente de personas que están en el desempleo, van a capitalizar su paro y van a lanzarse a emprender sin paracaídas, o sea, al mundo. Porque por mucho que digan que les van a dar formación, asesoramiento, acompañamiento, el que emprende está solo porque eres tú, con tu empresa o tu negocio, el que te vas a estrellar o no, el que vas a tener éxito o no. Y en España, además, desde el primer día, vas a estar masacrado por una cantidad de impuestos y de tasas y de cuotas que impiden totalmente el desarrollar un negocio. Quizás la reflexión es cuáles son las alternativas, ¿no? Y volviendo a lo que comentábamos antes, cuando tenemos esta situación de desempleo, es decir, ¿qué hacemos? Fomentamos que la gente crea negocios, fomentamos que la gente esté en casa esperando que aparezca el trabajo perfecto. Yo creo que sin
sin pasarse quizás, y realmente apoyando a aquellas personas que consideremos que tienen las capacidades para sacar adelante un negocio. En cierta manera debemos apoyar esto, es decir, los países necesitan mucho que personas con la capacidad necesaria creen negocios que al final se conviertan en empresarios y que crecen compañías que al final crean riqueza para la sociedad. Probablemente es cierto que no el 100% de la gente que está en desempleo tenga la capacidad de sacar adelante un negocio, pero yo creo que fomentar que aquellos que tengan el alma o la vocación o la voluntad de intentarlo, yo creo que tenemos que intentar apoyarlo en la medida de lo posible. Pero Raúl apuntaba que facilitar una serie de instrumentos, pero sin paracaídas, como bien decía él, no sé si es justo del todo. Pero bueno, los paracaídas, como también se fomentaban hace muchos años el tener hipotecas, ¿no? Y probablemente era mucho peor que esto, ¿no? Probablemente es mejor fallar o no ser capaz de sacar de tu negocio que estar hipotecado para el resto de tu vida, ¿no? Al final, ¿dónde pones los recursos? Yo creo que sería más importante que el Estado se quitara del medio un poco, fuera menos intervencionista, y entonces hay otros países de Europa, desde Francia, Inglaterra, el Reino Unido, vamos, donde realmente no tienes unas cuotas de autónomos sangrantes como aquí, por ejemplo, donde, bueno, sí, te tendrás que pagar a lo mejor tu seguro privado, donde los impuestos van en función de tus beneficios. Hasta unos 2 años más o menos de lanzamiento de un negocio normal, no puedes empezar a hablar de unos beneficios que te consoliden y que puedas tener unos salarios y contratación, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, el Estado lo que tiene que hacer es facilitar de esa manera, no diciendo que con 50 y pico euros al mes, durante 6 meses vas a lanzar tu empresa. Eso no sirve para nada. En 6 meses no puedes desarrollar un negocio. Totalmente de acuerdo. Es decir, cuando empiezas algo, los ingresos van a tardar en llegar. Bastante apuesta haces personal de tomar ese reto, como para que aparte tengas que asumir costes realmente elevados en una fase inicial donde los ingresos todavía no han llegado, ¿no? Yo creo que la proporcionalidad entre los ingresos y los gastos o los impuestos es algo que se debe fomentar a nivel estatal. ¿Un emprendedor no descansa nunca? ¿Trabaja más de 8 horas al día, Ángel? Al final esto probablemente depende de la compañía. Hay emprendedores más exitosos y emprendedores menos exitosos, ¿no? Pero bien es cierto que cuando al final emprendes tu compañía y cuando no tienes los recursos necesarios, pues el nivel de dedicación es muy elevado. Es muy elevado, pero al final... Por eso es importante que al final también intentes hacer aquella cosa que al final... tengas esa vocación, ¿no? Y la vocación de los emprendedores es, y nosotros cuando seleccionamos las startups al final para acceder hay cosas, tenemos muy en cuenta el equipo, necesitamos que el equipo tenga esa determinación, esa pasión, esa vocación por sacar eso adelante, porque el nivel de esfuerzo que le va a requerir en los siguientes meses va a ser muy relevante y sin tener eso se hace complicado. Bueno, pues aquí lo vamos a tener que dejar. Ángel García, muchísimas gracias por la visita. Raúl Tristán, muchas gracias, muchísima suerte. Gracias. Bien, vamos.